¿Por qué te subestimas? El fenómeno de la subestimación personal, comúnmente relacionado con los complejos de inferioridad, tiene sus raíces profundas en la psique humana. El famoso psiquiatra suizo Carl Jung, una de las figuras más influyentes en el campo de la psicología analítica, nos ofrece una visión enriquecedora sobre este tema. Según Jung, los complejos de inferioridad no son simplemente un estado de baja autoestima, sino manifestaciones de desequilibrios más profundos en la mente inconsciente que afectan nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La sombra y el origen de los complejos de inferioridad. Para entender por qué nos subestimamos, es esencial comenzar con uno de los conceptos más importantes de Jung, la sombra. En su teoría, la sombra es la parte del inconsciente que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos, ya sea porque son socialmente inaceptables o porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. Es en este espacio oculto donde surgen los complejos, incluyendo el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad puede nacer cuando partes de nuestra sombra se reprimen o se desconocen. Por ejemplo, si alguien ha sido criado en un entorno donde el éxito y la confianza eran altamente valorados, pero internamente siente inseguridad o miedo al fracaso, estos sentimientos serán relegados a su sombra. Como resultado, este individuo podría experimentar una constante sensación de no estar a la altura, incluso cuando tiene las capacidades necesarias. Según Jung, cuanto más rechazamos ciertos aspectos de nosotros mismos, más poderosos se vuelven en nuestro inconsciente, y los complejos actúan como fuerzas autónomas que afectan nuestra conducta. Los complejos de inferioridad como máscaras de protección. Carl Jung sugiere que los complejos de inferioridad, más allá de ser simplemente sentimientos de baja autoestima, a menudo funcionan como mecanismos de defensa. Al subestimarnos, creamos una especie de máscara que nos protege del dolor del fracaso o la desaprobación. En lugar de arriesgarnos y posiblemente enfrentarnos a la crítica, el rechazo o el fracaso, nos refugiamos en una autoimagen inferior que limita nuestras ambiciones y nos permite justificar nuestra falta de éxito como excusas como no soy lo suficientemente bueno o no tengo lo que se necesita. Este patrón nos ofrece una falsa sensación de seguridad, pero también restringe nuestro potencial. Jung también introdujo el concepto de sí mismo como la totalidad de la psique. El sí mismo es la meta última del desarrollo personal, pero rara vez la alcanzamos si permanecemos atrapados en nuestros complejos. Los complejos de inferioridad, al mantenernos en un ciclo de autolimitación, actúan como barreras hacia la individuación, el proceso de integración y realización del verdadero yo. Mientras nos aferramos a una visión limitada de nosotros mismos, nos privamos de la oportunidad de explorar y expresar nuestra verdadera identidad. Además, en la sociedad moderna muchas veces las expectativas externas y la presión social contribuyen a la formación de estos complejos. Vivimos en un mundo competitivo donde el éxito suele definirse por logros externos y es fácil sentirnos inferiores si creemos que no cumplimos con esos estándares. Según Jung, la clave para superar este estado es enfrentarnos a nuestra sombra y reconocer las partes de nosotros que hemos rechazado. Enfrentarse a las debilidades en lugar de ignorarlas permite integrarlas y debilitarlas, lo que nos libera del control que ejercen sobre nosotros. La proyección y el complejo de inferioridad. Otra de las dinámicas clave que Carl Jung identifica en los complejos de inferioridad es el fenómeno de la proyección. Según Jung, cuando no podemos aceptar ciertos aspectos de nosotros mismos, tendemos a proyectarnos en los demás. Así que lo que vemos como debilidades o defectos en nosotros a menudo reflejan nuestras propias inseguridades no resueltas. Por ejemplo, una persona que se siente inferior en su capacidad intelectual puede criticar constantemente a otros por ser superficiales o ignorantes, proyectando así su propio miedo a no ser lo suficientemente inteligente. Este mecanismo de proyección no solo refuerza el complejo de inferioridad, sino también nos aleja de la autocomprensión. Al atribuir nuestras propias insuficiencias a los demás, nos negamos la oportunidad de enfrentarlas y superarlas. Jung argumentaba que la proyección es un obstáculo para el crecimiento personal, ya que perpetúa el ciclo de subestimación y falta de reconocimiento de nuestras capacidades. Enfrentar esta tendencia proyectiva es un paso crucial hacia la individuación. Al asumir la responsabilidad de nuestros propios complejos, podemos empezar a desmantelarlos. Esto no es un proceso fácil ni rápido, ya que requiere de una gran dosis de honestidad y autoobservación. Sin embargo, Jung creía que al hacerlo, logramos un mayor equilibrio interno y una mayor integración en nuestro yo consciente y nuestro inconsciente, acercándonos
más a la realización de nuestro verdadero potencial. Además, es importante reconocer cómo los complejos de inferioridad pueden infiltrarse en nuestras relaciones interpersonales. Una persona que se siente inferior puede buscar aprobación constante de los demás o, por el contrario, alejarse emocionalmente para evitar cualquier posible rechazo. En ambos casos, el complejo actúa como una barrera para relaciones auténticas y profundas, ya que el individuo no se presenta de manera genuina ni vulnerable. El camino hacia la individuación: superar los complejos de interioridad. Carl Jung propone que el camino para superar los complejos de inferioridad pasa por el proceso de individuación, que es la integración de todas las partes de nuestra psique en una totalidad más coherente y auténtica. Para esto es fundamental reconocer que los complejos no son enemigos que deban ser eliminados, sino partes de nuestra personalidad que necesitan ser entendidas e integradas. El primer paso hacia la individuación es el autoconocimiento profundo. Esto implica mirar de frente nuestras inseguridades y aceptar que el complejo de inferioridad es en gran medida una construcción interna que se alimenta de nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias limitantes y las expectativas sociales. Jung alentaba a sus pacientes a llevar una vida consciente, donde las emociones y pensamientos negativos no fueran reprimidos, sino explorados y comprendidos. Solo a través de esta confrontación podemos empezar a desarmar los complejos. Jung también señala la importancia de los arquetipos en este proceso, especialmente el del héroe. El arquetipo del héroe representa la capacidad humana para superar desafíos y crecer a través de ellos. En el contexto de los complejos de inferioridad, activar este arquetipo significa emprender el viaje interno de enfrentar nuevas debilidades, aprender de ellas y emerger más fuertes y resilientes. La figura del héroe que lucha y conquista tanto en el mundo externo como en el interno es un símbolo poderoso para aquellos atrapados en el ciclo de la autolimitación. Finalmente, creía en el poder de los sueños como una herramienta para explorar y sanar los complejos. Los sueños, según él, son un lenguaje del inconsciente que nos ofrece pistas sobre las partes de nosotros mismos que hemos descuidado o reprimido. A través del análisis de los sueños y la interpretación simbólica, podemos comenzar a entender mejor las raíces de nuestros propios complejos y trabajar hacia su resolución. Así que podemos concluir que los complejos de inferioridad, como los describe Carl Jung, son más que simples dudas sobre uno mismo. Son fuerzas inconscientes que nos limitan y nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Al nacer de la represión de aspectos de nuestra sombra, estos complejos actúan como una barrera que nos protege de enfrentar el miedo al fracaso, pero a un gran costo. Nos mantenemos estancados y limitados. Para liberarnos de este ciclo autodestructivo es crucial enfrentarnos a nuestra sombra.